Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del día de hoy. Habíamos comenzado con Génesis. Estamos en Génesis capítulo 3. Ya este es nuestro tercer estudio. Lo que habíamos estudiado fue Génesis 1, el estudio de la creación. Vimos el poder y la soberanía de Dios. En el capítulo número 2 vimos la creación del hombre y de la mujer, cómo se establece el matrimonio, cómo estuvimos viendo los principios morales en cuanto y lo que tiene que ver con los principios de vida del hombre, el orden que está desde la creación. Y hoy vamos a ver el capítulo número 3 y empieza lo que es la desobediencia del hombre. Acá empieza otro cantar, acá empieza otra situación. Entonces, a partir del capítulo 3 vamos a ver cómo comienza el pecado en la humanidad, cómo viene el pecado en la tierra. Entonces, bueno, ya todos se van a ir conectando de a poquito, ya todo el grupo se va a comenzar a conectar. Supongo que no se van a perder este capítulo maravilloso, que vamos a ver cómo transgrede el hombre en lo que es el pecado. Entonces, bueno, haciendo un repaso rápidamente, vamos a ver que en el capítulo 1 tenemos lo que es la creación del universo. En el capítulo número 1, versículo 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Acá vemos que hay una tierra creada, perfecta, y en el versículo 2 vemos que la encontramos desordenada, vacía, en tinieblas y la faz del abismo sobre la tierra. ¿Qué es lo que pasó acá? Lo que estudiamos. Hola Iván, ¿qué tal? Qué grande, qué muy bien Iván. Qué bueno que saludo a vos y a tu esposa, a Mercedes. Qué lindo que están ahí conectados, que están ahí desde Colombia. ¿Qué hora es allá? Acá son las 22 horas. No sé qué hora es. Acá son las 22 y 7, para ser más exacto. Allá no sé qué hora, qué diferencia horaria hay, pero bueno, qué bueno que estén ahí conectados, que estén ahí con la Biblia, que tengan para anotar también, porque hay mucho por estudiar, por conocer, para conocer a nuestro Creador. Qué bueno que se estén conectando. Ah, tenemos el mismo horario. Ah, bien, bien, bien. Tenemos el mismo horario. 17:30 también hacemos estudios. Estuvimos estudiando el libro de Corintios, Primera de Corintios. También comenzamos. Estamos estudiando 2 libros a la vez en el día. Así que hay mucho por estudiar. Hoy, llegando al final, se me cortó la luz. Hubo un problema técnico que se me cortó la luz, pero bueno, llegando al final del estudio, así que a los que estaban presentes, bueno, les pido disculpas y bueno, eh, pero hoy esperemos que no, que no se corte la luz. Bueno, en el capítulo 1 habíamos estudiado la creación. Del versículo 1 al versículo 2 habían muchos años, no sabemos cuánto, pero miles de años de diferencia, donde tenemos la rebelión de Satanás que cae a la tierra y la tierra por eso se encontraba en un juicio donde había oscuridad, tinieblas y todo. Ah, bueno, 2 horas atrás está bien, está bien. Estamos a 2 horas de diferencia, pero no es mucho, estamos ahí. Bueno, en el día primero el Señor crea lo que era la luz, pero esta luz era el espectro electromagnético. El día y la noche crea en este momento, en el día uno. En, el, en lo que es el día número 2, lo que crea es la expansión. ¿Qué es la expansión? La expansión tiene que ver con la capa de ozono, con la atmósfera. En el día número 3 creó el mar y la tierra. En el número 4 lo que crea son las lumbreras, lo que es la lumbrera mayor, que es el sol, la lumbrera menor, que es la luna, y las estrellas, y todas ubicadas en la atmósfera. O sea que el sol y la luna, y en el día número 5 las aves, todos los tipos de animales, todos según su género, aves, peces, bueno, todo lo que tiene que ver con los animales. Día número 6 sigue con otro tipo de especies, pero aparece el hombre. El hombre en el día número 6. En el día séptimo el Señor reposó. Recuerden que reposar no es que descansó. Esa palabra descansar no es que Dios se cansó de trabajar y tuvo que descansar un día porque estaba cansado. Lo que significa es cesó de actividades, cesó su actividad creadora.
O sea que el Señor, cuando termina la creación, terminó la actividad de crear. Todo lo que está creado se hizo en 7 días, en 6 días, porque en el séptimo descansó, digamos. Entonces, lo que vemos es que no hay ni una especie de más, ni una especie de menos. Bueno, hay especies que están extinguidas por la maldad del hombre, pero lo que significa es que no se agrega ni una creación más, nada. No hay ninguna especie que se pueda crear. Hola Marcelo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Qué bueno que te conectaste. Después de un día terrible, veo que la pasaste eh, renegando con algunos asuntos mecánicos, pero bueno, son cosas que pasan, así que tranquilos, tranquilos porque son cosas que hay que vivirlas. Así que si seguimos firmes, hola Emilia, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Al grupo, que ahí estamos todos firmes. Así que, bueno, continuamos. Sí, mal. Sí, 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 por lo que me contaste ya me dolía a mí el pie que te lastimaste. Así que, bueno, pero bueno, espero que todo eso que quede a un costado y enfocarnos nuevamente y no enroscarnos con las cosas malas, ni estar todo el día pensando que es el diablo, de qué es esto. Centrémonos en Cristo, que ahí está la solución de todo. Pero fui yo el que hice mal. Y depende. Sí, no, viste. Lo que tenemos que estar es ahora centrado en Cristo y después lo que tenga que pasar va a pasar, pero nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y qué tal Andrea, nuevamente firme ahí, qué bueno. Fíjense que estuvimos haciendo un estudio. Bueno, hoy me quedé sin luz, así que les pido disculpas porque terminando el estudio se cortó la luz, no pudimos orar, no pudimos terminar. Pero bueno, hoy estamos acá nuevamente, así que haciendo el estudio de Génesis capítulo 3. Entonces, bueno, volviendo al tema, en Génesis capítulo 2 nos habla del hombre, la creación del hombre, los mandatos que habían para el hombre, cómo fue creado, de qué manera aparece la mujer, de qué manera, cómo el Señor forma al hombre para que esté complementado con la mujer, las características, las diferencias. Entonces, no es lo mismo el hombre y la mujer. El hombre es pasional, la mujer es sentimental, el hombre está hecho para dar, y la mujer está hecha para recibir. Cuando se empieza a entender esto, de que el hombre tiene que vivir, porque el hombre es cabeza, significa responsable. O sea que la responsabilidad del hombre es atender a la mujer, de cuidarla, no es un jefe. Muchos se creen que ser cabeza es tenerla con el látigo a la esposa, lavar los platos, haceme esto, haceme lo otro. No, ser cabeza significa ser responsable de tu mujer. Tu mujer es igual que tus niños. Los tenés que cuidar, los tenés que amar igual que a tus hijos. Una responsabilidad muy grande. Y además es un vaso frágil, que si le gritás, le levantás la voz, ni hablar si le pegás o si le haces un mal, la lastimás de por vida. Entonces, por eso el Señor quiere que entendamos muchas cosas antes del casamiento, para poder llevarlo a la práctica. Bueno, entonces, todo eso vimos en el capítulo número 2, que tenía que ver con el matrimonio, lo que es el matrimonio, lo que es eh, lo que nos demanda el Señor. Cuando hacemos algo fuera de esto, cuando vemos los que, por ejemplo, los que nos separamos, me pongo a ver en el Génesis y veo que no fui cabeza, veo que yo no viví para darle todo a mi expareja, tampoco recibía, pero yo me fijo en mí primero. Entonces veo todo lo que estuvo mal y digo, no, estuvo todo mal conforme a las escrituras, por eso me fue mal. Y yo me preguntaba, no, porque el problema era ella. No, hoy entiendo que yo no estuve a la altura de la situación, estuve lejos del plan de Dios. Por eso el Señor lo que quiere es ajustar todas estas cosas para que cuando el Señor nos dé otra oportunidad se pueda hacer las cosas bien. Pero si no aprendimos nada, el Señor no nos va a dar otra oportunidad. Va, o por ahí la buscamos nosotros y va a ser otro infierno más. Entonces, bien, Marcia, ahí presente, estamos ahí, que no decaiga, que no decaiga, ya esa moto va a arrancar. Eh, bueno, anduviste cerca, por Quilmes Oeste, me parece. Bueno, yo estoy en Berazategui, estabas ahí cerca. Bueno, eh, ya vas a venir con esa moto inglesa flamante. No, no, no entiendo mucho de moto. Yo usé mucho tiempo, yo tenía una moto que para trabajar me venía bárbara. Pero esas motos 150, así, tranqui, nada de motos, ni Harley Davidson, ni nada, no era para trabajar. Bueno,
En el capítulo número 3, hasta acá vemos la perfección. ¿Qué es esto? El hombre y la mujer sin pecado, bajo el plan de Dios, en el jardín del Edén, toda la perfección absoluta en el hombre y la mujer y en el entorno en que le tocaba vivir, y el Señor mismo caminaba entre medio de ellos. El Señor Jesucristo caminaba ahí con ellos. Porque cuando dice que el Señor caminaba y hablaba con ellos, no es que era un espíritu o no se veía. No, Dios mismo iba y caminaba con ellos. Bueno, ya habíamos dicho en el primer estudio que Satanás ya estaba en la tierra, que había sido expulsado del cielo, que cayó como un rayo. Bueno, ¿qué pasa acá? En el capítulo número 3, acá vemos que aparece Satanás en la escena, porque ya estaba en la tierra. Ya luego de que cae a la tierra, el Señor comienza a ordenar la tierra y Satanás estaba en la tierra. Entonces vemos que dice el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual le dijo a la mujer. Bueno, acá nos viene a decir, es astuta, astucia. Y acá vamos a ver cómo Satanás interrumpe el plan de Dios. Imagínense a Satanás. La soberbia, qué buena esa moto, Marce, increíble. Después pasa fotos, así la vemos. Acá vemos que viene Satanás a abortar el plan de Dios. Viene Satanás a interrumpir. Fíjense que lo primero que hace Satanás es que ataca a la pareja, al primer matrimonio, a la primer pareja, Satanás viene y ataca. ¿Qué es lo primero que va a atacar Satanás hoy en día? ¿La iglesia? No. Lo primero que va a atacar es la familia, porque una familia destruida no puede haber iglesia. Entonces, primero se encarga de destruir bien la familia. Por eso cuando vemos iglesias apóstatas, iglesias que están desviadas del camino, vamos a ver que detrás de eso hay familias destruidas. Hay fornicación, hay adulterios, hay mentiras, se ocultan cosas, hay malestar, hay maltratos, hay todo tipo de pecado, porque Satanás primero ataca a estas iglesias con la familia. Entonces, la persona muy religiosa quiere tapar todas las miserias de la familia abajo de la alfombra y lo tapa con religión. Y ahí se convierten en estas iglesias apóstatas porque Dios no está con ellos. Ahora, las iglesias sanas, las iglesias que están haciendo bien las cosas, van a tener sus familias ordenadas en el contexto en que les toque vivir. Y cuando hablamos de familias ordenadas, no estamos hablando de la familia feliz que vende el mundo, que se vende en Facebook. La familia feliz es que un hombre bonito, musculoso, una chica rubiecita, alzándola y un corazón, cómo nos amamos, qué hermoso. Y la gente, wow, mirá cómo se aman, qué hermosura. Les voy a presentar a mi hijo y sale rubio y de ojos azules. Y a veces decimos, no, y el mío me salió, parece un monito. Bueno, esos no son los principios, estos no son los valores, porque el hombre vende una fachada. Y lo que tenemos que entender primero es que en el contexto en que nos toca vivir, aunque esté separado, aunque no tenga una familia, una mujer o hijos, o si tengo un hijo por la mitad, todo, lo que el Señor quiere es que ordenemos nuestra vida con lo que tenemos ahora. Yo, mi vida, estoy caminando bien, estoy caminando en santidad, mi familia, con lo que me queda de mi familia, hay respeto, hay armonía, ¿estás Cristo en la casa? Eso es lo que quiere el Señor, que se pongan a Dios en primer lugar. Y eso es lo que desea el Señor de nuestras vidas, ordenar nuestras familias. Y una vez que está ordenado esto, recién ahí podemos ir a ordenar un poquito la iglesia. Y cuando uno tiene la sana doctrina, cuando uno está caminando conforme a las escrituras, va a poder dar sana doctrina. Pero si yo tengo una familia desastrosa, patética, vergonzosa, pero eso sí, con voy a la iglesia con traje y con corbata, fíjense qué bonito. Y digo amén, aleluya y todo ese lenguaje religioso. Pero primero el orden en mi vida primero, después en mi familia, después en la iglesia. Entonces, por eso vemos que hoy tenemos que luchar contra Satanás si tenemos familias destruidas, si tenemos una familia donde no está Cristo.
Entonces, por eso vemos que Satanás primero va a apuntar a la familia, después a la iglesia. Entonces, cuando apunta a la iglesia es porque ya tiene destruida la familia. Cuando la iglesia está empezando a ser apóstata es porque la familia está destruida. Porque si la familia está firme es porque está Cristo en esa familia. Y si está Cristo en esa familia va a haber una iglesia sana. Por eso fíjense en las iglesias multitudinarias, todo, las familias, les aseguro al 100% que están destruidas, que es una falsedad, que es una hipocresía lo que están viviendo. Es una fachada religiosa. Yo sé que muchos me van a decir, no, pero Juanito sonríe, van de la mano con la mano. Sí, pero seguramente hay cosas detrás de ello, porque Cristo no está en su vida. Porque si Cristo estaría en su vida, no estarían congregando en estas iglesias apóstatas. Es una cuestión de matemática. A ver, yo cuando tenía mi familia destruida, antes de separarme, da la casualidad de que estaba en una iglesia apóstata, una iglesia pentecostal, que no se estudiaba la Biblia, no se hablaba del pecado, no se mortificaba el pecado, pero eso sí te hablaban de que ibas a ser rico y famoso. Estaba conforme a lo que era yo, una vida destruida. A ver, delante de los ojos de las personas, wow, no pasaba nada, hasta yo era simpático, ella era simpática, la familia bonita, había una casa, no había problemas económicos, todo bonito. El hombre dirá, wow, esto no tiene problemas. No, no había problemas, pero estaba degradada por dentro, hasta que llegó el punto de la separación. ¿Qué pasa? Tuve que tener un encuentro con Dios, ver sus valores, sus principios, de rodillas, y con lágrimas me arrepentí de todo. Y tuve que empezar a todo de nuevo, a formatear mi vida y empezar de cero. Cuando comencé a hacer eso, se empezó a ordenar un poquito mi casa, se empezó a ordenar un poquito mi vida, mis pasiones desordenadas. Y hoy, si tengo que ir a una iglesia apóstata, no iría, porque ya conozco ciertas cosas de Cristo, los valores, cuándo está Cristo y cuándo no. Entonces, jamás podría asistir a una iglesia apóstata. Entonces, ese es el principio. Por eso, fíjense, las iglesias que no enseñan la Biblia, las iglesias desastrosas, las familias están destruidas. Hijos perdidos, hijos rebeldes, maridos infieles, mujeres chismosas. Así son las familias. Pero eso sí, muy religiosos. Bueno, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual le dijo a la mujer, acá viene la tentación. Fíjense cómo es esto. Acá tenemos una autoridad que el Señor, ¿a quién le da la autoridad del Señor en la creación? Ya lo leímos todo, al hombre. Eso es ser cabeza. Lo pone a enseñorearse de los animales, de los peces y de todo. Entonces, hay en todos lados, tampoco existe la familia Ingalls. No, no, que nadie habla de familia Ingalls. Estamos hablando de familias bíblicas, porque no es que va a ser todo bonito, no, no, con principios bíblicos, que Cristo esté en la casa, que Cristo esté en ese lugar, que haya un gozo, que haya respeto, que haya reverencia, que se ame a Dios, que se sigan los principios de Dios, que se sigan, porque una familia puede estar sumergida en la pobreza, en la miseria, pero puede estar Cristo en esa familia. Y no hablamos de que es todo familia Ingal o es para la foto. Lo que hablamos es de que una familia tenga en primer lugar a Cristo y que se viva, que Cristo sea la cabeza, que sea el invitado de honor. Entonces hablamos de eso y no tiene nada que ver a los ojos del hombre. Bueno, entonces, lo que dice es, le dijo a la mujer, fíjense el ataque de Satanás. Satanás ve esta familia, ve marido y mujer. Lo que vemos es que Satanás tiene que romper todo esto, tiene que romper este plan de Dios. Fíjense en qué se encuentra Satanás. Satanás dijo, era una criatura hermosa, perfecta, inteligente, sabiduría, un querubín de alto rango, la creación más perfecta que había. Y ahora se convierte en enemigo de Dios. Y era un ser de oscuridad, él y sus demonios. Y lo que le espera es el castigo eterno. Entonces ve que el Señor levanta al hombre, un ser de barro. Imagínense para la soberbia de Satanás ver a un ser de barro que tenga la aprobación de Dios y que lo ponga como Señor en la tierra. Imagínense qué vergüenza para una criatura soberbia, para el mal absoluto. Bueno, yo estoy diciendo todas estas cosas, después decimos, se corta la luz. ¿Por qué? Y bueno, hay cosas que
quedan en evidencia por las escrituras. Entonces, vemos que Satanás se encuentra con toda la soberbia, con todo el resentimiento, y ve una pareja perfecta, hermosa, que halló gracia delante de Dios y que se enseñorea de toda la tierra, y que Satanás no se enseñoreaba de nada. Entonces, lo que dijo, voy a atacar a esta pareja. ¿Qué estrategia utiliza Satanás? Esto es así. Le va a caer a Eva, no a Adán. Adán era cabeza. Adán, vemos que él mientras trabajaba, el fruto estaba. Recuerden que él le ponía el nombre a los animales y el fruto seguía estando. Adán no pecaba todavía. Vemos que le ponía el nombre a los animales, llega Eva, estaba todo tranquilo, todo bien, no se habla del tiempo, pero vemos que Adán tenía una autoridad de parte de Dios. Esta autoridad se la da al hombre para ser cabeza, para señorearse. Entonces, lo que vemos es que el Señor lo que pone al hombre como cabeza del hogar en la familia, como cabeza en los estados, los reyes, presidentes, y como cabeza en la iglesia. Y la mujer es la ayuda idónea, pero no es cabeza. Este es un principio. Hoy vemos que todas las iglesias, todas mujeres predicando, todas pastoras, apóstolas hay, es increíble. Todos los países, presidentas, mujeres. Y en las casas, madres súper superadas que dejan al marido en la casa y salen a ganarse el mundo. Entonces, lo que vemos es cómo se distorsiona el plan de Dios. Entonces, vemos que la serpiente era astuta, súper astuta. Si vemos una estrategia maravillosa, maquiavélica. ¿Por qué? Porque él le pudo haber caído a Adán. Y no se habla, pero por ahí capaz que intentó seducirlo, pero Adán tenía la cobertura de Dios y asumía el rol que tenía hasta el momento. Entonces, Satanás es muy astuto, sabía que no podía ir. ¿Y a dónde va? A la mujer. Viene y le cae a la mujer. ¿Por qué a la mujer la viene a tentar y no a Adán? Porque sabía que la mujer lo podía a Adán, que la mujer podía llevarlo a Adán a que peque, a pecar, a rebelarse contra Dios, y no la serpiente directamente a Adán. Entonces va a la mujer. ¿Se entiende? Y vamos a ver cómo trata con la mujer. Le dice, le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, ¿eh? Esta es la típica palabra de Satanás. Con que Dios ha dicho, ¿eh? La rebelión. Viene a poner rebelión en el corazón. Estoy mal económicamente. Ah, con que Dios, ¿dónde está tu Dios? Ah, con que, y así con todo. Mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Ah, con que Dios ha dicho, ¿eh? Con que Dios ha dicho. Así empieza Satanás a plantar rebelión. Entonces vemos que le dice, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Con que Dios te dijo esto, Eva, ¿eh? ¿Por qué no se lo dijo a Adán? No, a Eva, porque es astuta. Entonces, vemos que ataca a la primer pareja, pero a la mujer. Y además dijimos que el hombre era pasional y la mujer era sentimental. ¿A qué está atacando Satanás? A los sentimientos, a la parte sentimental y emocional de la mujer. Entonces le dice en el versículo 2, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto del árbol, del huerto, podéis comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, acá vemos a Eva hablando tranquilamente con Satanás, cara a cara, tomando un café. ¿Qué es lo que pasa? Este es el problema cuando le empezamos a dar importancia a Satanás. Empezamos a escuchar lo que nos viene a decir. Ah, con que Dios te dijo esto. Ah, tenés que hacer un viaje hasta Capital con este coronavirus. No, no me digas que vas a ir así, porque te va a agarrar y te va a atacar. Y nosotros empezamos, sí, porque justo viene el noticiero que murieron todos y que... Listo, Satanás te comió, sos de él. No nos interesa lo que venga a hacer Satanás.
que se corte la luz, no me interesa, está Dios en el medio. Yo dependo de Dios, todo es la voluntad de Dios, todo es la gracia de Dios, todo es del trono viene todo, no de Satanás. No miro a otro trono, yo miro al trono celestial y de ahí viene todo. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De Cristo, de Dios viene mi socorro, de ahí, no de Satanás. No de que Satanás se apiade de mí. Pero el problema cuando empezamos a escuchar a Satanás, los problemas, esa enfermedad es grave, ¿eh? ¿Y Dios dónde está? En serio, ¿eh? ¿Dónde está este Dios que tanto estoy reclamando, que estoy reprendiendo, que estoy declarando? Y así empieza nuestra rebelión contra Dios. Entonces, Satanás le empieza a, Eva hablando con Satanás. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya empieza a mentir. Mitad verdad, mitad mentira. Porque estaba hablando de una muerte espiritual, no una muerte física. Entonces Satanás lo que le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjese lo que es la carnada de Satanás. Satanás dice, no puede fallar esta técnica. ¿Cómo cayó Satanás? Ya lo vimos en Ezequiel y en Isaías. ¿Cómo cae en rebelión Satanás? Iré y subiré, estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Bueno, él dice semejante porque sabe que no es Dios, pero quería ser un Dios. Seré como Dios, dice. ¿Qué es lo que pasó? El Señor lo expulsa, cae a la tierra y ahora es un demonio, es una oscuridad, es la maldad absoluta y merece el lago de azufre. No lo salva nadie. Es cuestión de tiempo nada más. Entonces, por eso cuando estamos viendo en cuanto a oposición, no sé por qué le tienen tanto miedo a Satanás, porque nosotros tenemos vida eterna y a él le espera el infierno, un castigo. Va a ser juzgado incluso por los hombres también. Entonces, vemos que la realidad es otra totalmente contraria y vemos cómo todo el mundo está sujeto a Satanás de lo que hace. No, Satanás, que el miedo, que esto. Sí, todo bien, asustate cuando estás lejos de Dios. Pero si estás a los pies de Cristo, no tenés de qué temer, ni tampoco desafiarlo, ni tampoco hacerte el héroe de que lo tenés abajo de los pies, de que no, ya Cristo lo derrotó, entonces ahora es mi hijo, ahora le puedo hacer lo que quiero. Y así andan muchos predicando. Satanás, manifestate que no tengo todo el día, dicen algunos pastores. ¿A dónde? ¿Pero qué se comieron? Entonces, nosotros no les damos ninguna gloria, ninguna honra y no nos compete nada de lo de Satanás. Lo que sí nos dirigimos al trono. Eso. Si el Señor quiere, como a Job, que era un hombre perfecto, le dijo a Satanás que vaya y que tome todo lo de Job. Y lo hizo. Puede pasar, pero no me importa, no voy a estar luchando contra Satanás. Voy a estar hablando con Dios, clamando a Él, reclamándole a Él incluso. Preguntándole a Él que me dé fuerza, todo en el trono. Esa es nuestra vida. No podemos estar mirando a Satanás. No podemos estar mirando el orden mundial. No podemos estar mirando y porque Satanás se agranda encima. Dicen, wow, qué maravilloso que soy, miren el miedo que impongo. No me interesa lo que haga. Pero acá vemos que le pone esta estrategia para corromper este plan. Entonces, vemos que Satanás le dice lo mismo que a él lo tentó y con lo mismo que él cayó. Y funcionó. Porque esta es la naturaleza del hombre, ser Dios. Esto es lo que quiere todo el mundo. Quiere ser Dios. Y hoy, vamos a las iglesias. Yo te sano. Quiero ser Dios porque tengo el poder de Dios. Yo te bendigo. Yo te quiero bendecir porque yo soy Dios. Mi boquita tiene poder. Yo lo declaro. Yo declaro, claro, no Dios. Yo declaro porque yo tengo poder. Le hicimos caso a la serpiente. Yo te bendigo. Yo, las alabanzas, yo, todo para mí. Dios no importa, lo dejamos de lado. Me robo toda la gloria para mí. Esta es la naturaleza humana. Y contra esto es lo que tenemos que vivir. El tema es que está muy arraigado y muy naturalizado de que el hombre se cree Dios. Por eso lo declaramos. Nos juntamos 3 o 4, oramos y se cumple lo que decidimos porque somos dioses. Y le hicimos caso a Satanás. Bienvenido, Satanás. Amén, Satanás. Te hacemos caso. ¿Se entiende? Entonces, que el mundo se crea Dios, que los presidentes se crean dioses, que los ricos se crean dioses, buenísimo, porque son impíos.
¿Cómo no se van a creer dioses? Pero en la iglesia, los que se hacen llamar cristianos, ¿cómo van a atreverse a sentirse dioses, a sentirse especiales? Hoy lo que vimos es que somos vil, menospreciados. Esto lo vimos en Primera de Corintios, que el Señor eligió lo más vil. Y ahora somos dioses, una nueva. Buenísimo esto. Los pastores se hacen los supermillonarios, los poderosos, los jefes, los líderes, los apóstoles, lo que todos tienen que estar en la cobertura de ellos cuando no tienen cobertura de nada. La cobertura te la da Dios. Y ahí tenemos los que le hacen caso a Satanás. Seréis como Dios. No, 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 no es como dijo el Señor, ¿eh? No, no, no. Fíjense Jesús cuando ora. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. El Hijo está diciendo esto. Y este sí merecía, porque este no era pecador. Este sí merecía decir, bueno, el Señor dijo, bueno, me lo pedís vos, no te voy a dar esta copa. No, no, el Señor ejecutó su juicio igual. Entonces Jesús dice, si es posible. ¿Cuándo oramos así? Padre nuestro, si es posible, ¿me ayudás con este cáncer? Pero si es tu voluntad, si no es tu voluntad, yo la acepto igual. ¿Alguna vez oramos así? No. ¿Cómo oramos? Sintiéndonos dioses. Señor, declaro sanidad, yo me sano. Y vos, hay de vos, Señor, si no me haces caso, ¿eh? Te agarro así de la solapa y te pongo contra la pared, bendecime, saname, porque lo declaré y lo decreté. Ahí tenemos el hombre que dice, seréis como Dios. Bienvenido al infierno, muchachos. Somos dioses. Qué bonito. Van a estar ahí con Satanás. La verdad que no éramos dioses de nada. Y Satanás también. No, yo tampoco, te va a decir. ¿Se entiende un poquito la gravedad del asunto? Bueno, entonces Satanás le dice, seréis como Dios. Esto lo tendrían que anotar en la Biblia, porque de esto en toda la Biblia está. El hombre queriendo ser Dios. Ese es el problema. El hombre con su ego, y después viene la psicología arengando a esto. No, pero vos sos Dios, porque vos, el auto-yo, todo depende de vos. Te podés autosanar, te podés autosalvar. Si vos canalizás todo, vas a tener el triunfo, vas a tener el éxito, y Dios queda de lado. Bueno, entonces, lo que le dice, versículo 5, lo vuelvo a leer, sino que sabe Dios que el día que de él comieran, comáis, de él serán abiertos vuestros ojos. Y tenía razón, se abrieron los ojos. Y acá vemos que dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En esto tenían razón. Comieron y entró a otra dimensión. Entonces, acá vemos en el versículo 6, vio la mujer, acá comienza el pecado. Siempre es una regla de tres simples. Vio, codició y tomó. Acá está en el medio de la tentación, Eva. Acá está en el medio de la tentación y muchas veces nosotros estamos en medio de tentaciones. Sexo, droga, rock and roll, todo tipo de pecado. Y va a venir Satanás a tentarnos. Y la tentación depende de algo que anhela el corazón, que desea, que le gusta, que le atrae. Y Satanás va a traer la carnada. Entonces, lo primero que utiliza Satanás es algo para que veamos. Por eso el pecado primero entra por los ojos. Entonces, primero vio. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, puedo estar en una playa tomando un helado, tranquilo, con la familia, todo divino, y pasa una mujer en malla. Yo tengo ojos, la vi pasar, bueno, no pasa nada. El tema es cuando la ves una vez, dos veces, la seguís mirando, y mirás, y mirás, y mirás. Vio. Después del vio, viene el codició. O sea que ya empieza a codiciar la persona, de tanto ver ese pecado. Y después tomó. Esta regla de tres simple siempre para pecar. Por ejemplo, David, esto lo cuento siempre, pero David vio, se levantó a las 6 7 de la tarde, sale al balcón, a la terraza, no sé dónde era, el altillo del palacio, y vio a Betsabé que se estaba bañando. Fíjense cómo Satanás le pone la carnada. Si sale a la puerta y hay una mujer bañándose, me parece que no era un problema de que no tenía dónde bañarse esta mujer. No, la mujer lo estaba provocando, lo estaba buscando. Vemos cómo Satanás estaba utilizando a esta mujer. Entonces David vio, ya venía viendo seguramente,
porque David era un hombre muy de Dios y no habrá caído en la primera, sino que ya venía viendo, codició y tomó. Acam. Acam, cuando fue con Josué, tomaron Jericó y tomaron los despojos y era todo para Jehová. Y él dice, yo vi, codicié y tomé. Lo mismo. Y acá vamos a ver con Eva, que acá lo que vemos es que estaba cerca del huerto. Estaba enfrente del árbol que el Señor le dijo que no tomen. ¿Qué hacía ahí Eva? Ese es el tema. Pero ahora vamos a ver lo que es la tentación un poquito. Entonces, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Recuerden que cuando vemos desde el capítulo 1, el Señor dice, creó la expansión y vio que era buena. Dios creó la luz y era buena. Creó los animales y era bueno, en gran manera. Vio el Señor que creó al hombre y era bueno. Creó el sol y la luna y era bueno. Y acá parece el primer no era bueno, pero del hombre. Y miren lo que es para el hombre, lo que es bueno. Y esto es lo que tenemos que entender. Lo que para nosotros es bueno, seguramente que para Dios no es bueno. Por eso vamos a rebobinar nuestra vida. Y si yo digo ahora no, yo la verdad, como estaba hablando ayer con Andrea, que en la iglesia de esta Matea te dicen, no sientas culpa, nunca sientas culpa. No importa si fuiste un asesino, no importa si fuiste un delincuente, no importa, sacate la culpa. Bueno, te la sacás y después sí, soy buena persona. Sí, claro que soy buena persona. El tema es que después Dios no te bendice, Dios no está en tu vida es un desorden y decimos, pero ¿qué pasa? ¿Qué hice mal? Entonces tendríamos que rebobinar y ver qué es lo que hice mal. Cintia está llorando ahí, no sé qué le pasa. ¿Qué es lo que significa? Yo puedo llegar ahora acá y digo, no, yo no soy malo porque yo no maté. A ver, malo es alguien que come niños crudos. Malos es alguien que sale con el auto a pisar ancianitas. Ese sí es malo. Alguien que pega con palos a los perros, pero yo no soy malo, yo soy bueno. Yo soy bueno. El Señor dice, es bueno, es bueno, es bueno. Yo digo que sí, que yo soy bueno. ¿Se entiende? Entonces me pongo a mirar para atrás y veo todo lo que hice y el Señor te va a decir, no es bueno todo lo que hiciste. Entonces vemos que, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Qué bueno, no sé si recién te conectaste o ya estabas, pero qué bueno que está todo el grupo. Me alegra cuando están todos. No sé si falta alguno. A Janina hace rato que no la veo, no sé si estará conectada o estará trabajando. Así que ahí estoy actualizando la máquina para que no se trabe. Bueno, entonces, cuando decimos, acá vemos que Eva dice, vio que era bueno. O sea que primero vio, codició y dice, esto es bueno. Y fíjense lo que era. Ese pecadito, las consecuencias que trajo. Y nosotros también decimos, esto es bueno. Hola Laura, ¿cómo andás? Qué bueno que estás ahí, que se conectan, están llegando todo. La gente va llegando al baile, diría el Puma, ¿no? ¿Quién era? El par de pájaros, los dos era el Paz Martínez, que me habían dicho el otro día. Yo pensé que era el Puma. Bueno, eh, no, era bueno. Eva dice que era bueno el fruto. Fíjense lo que es el hombre. Y nosotros también nos creemos que somos buenos. Fíjense qué bonito. Y la psicología sí, te dice que sos bueno, que naciste bueno. Los católicos dicen que nacemos buenos, que los bebés son buenos. Y el Paz Martínez. No, dije, la gente va llegando al baile. Este sí es el Puma. Eh, entonces, no somos buenos. Muchos dicen, no, yo no soy malo. No, ante tus ojos no. Eva también dijo, esto no es malo. Pero bueno, delante de los ojos de Dios es lo que importa. Es más, yo le digo delante de cualquiera que piensan de mí y muchos me van a decir que soy un buen tipo. Buenísimo, me encanta. El problema es cómo nos vemos delante de Dios. Eso es lo que interesa. Entonces, vemos que Eva, dice en el versículo 6, vio, o sea que vio, ya empieza a codiciar, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era bueno para comer. O sea que no le importa, acá empieza la rebelión contra Dios. No me importa lo que diga Dios. Yo le voy a empezar a hacer caso a la serpiente. Entonces, vio la mujer que era bueno para comer y era agradable a los ojos. Claro que el pecado es agradable a los ojos. Es lindo. El pecado es seductor, es una tentación. Porque si yo digo que, a ver, por ejemplo, me tientan las mujeres,
cuando las mujeres son lindas, obviamente que Satanás te va a poner una mujer linda como tentación, porque no te va a poner algo que no te guste, si no, no sería tentación. Entonces vio que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Claro, la mujer quería más, sabiduría. ¿A dónde está atacando Satanás? Al intelecto de la mujer, a la mente, al alma. ¿Por qué? Porque es una mujer hipersentimental. ¿Se entiende por dónde viene a atacar Satanás a la mujer? Por los sentimientos. Entonces le dice que es codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó, ahí está, vio, codició, vio que era codiciable y tomó del fruto. Y comió y también a su marido, el cual así como ella. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos que la mujer cae en la trampa de Satanás, fue engañada. Entonces, vemos que, ¿qué hubiese pasado si Adán hubiese dicho, no, mujer, esto está mal, yo no como? ¿Qué hubiese pasado? No sé qué hubiese pasado, les estoy preguntando. Pero lo que vemos es que Adán era el responsable de todo. Hubiese hecho algo contra la mujer o con, no sé, un castigo a la mujer o algo, pero algo no sé. La verdad que no sé, es una pregunta. Pero vemos que Adán desobedece también a Dios. ¿Por qué? Porque le hace caso a la mujer. Y vemos que Adán no fue engañado. Por eso ahora vamos a ver 1 Timoteo 2, versículo 11, que habla de que la mujer no puede predicar, pero le dice porque Adán no fue engañado y la mujer sí fue engañada por la serpiente. Entonces, lo que vemos es que acá entra la transgresión a la tierra. ¿Qué es lo que pasa con esto? Vamos a 1 de Timoteo 2.11. 1 de Timoteo 2.11. Sí, preguntaba Marcelo. 1 de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Acá recuerden que Timoteo, esta es una carta pastoral para el orden de la iglesia. Entonces, lo que dice, no entiendo bien la pregunta, Marcelo, que está mal estar estudiando las enseñanzas bíblicas sabiendo que lo que aprendemos, estamos hablando de las iglesias apóstatas. Pero sigo yendo, escuchando. Sí, el tema es que cada uno tiene su tiempo. Nosotros explicamos la Biblia y ponemos como ejemplo lo que tenemos visible. Y ponemos ejemplos visibles con personas públicas que ellos mismos se exponen. Entonces, pero cada uno tendrá su tiempo o no lo tendrá, no se sabe, pero el conocimiento se está dando. Bueno, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, vemos que Pablo empieza a hablar acerca de la mujer que estaban predicando en las iglesias y que eran pastoras. Acá nos dice, la mujer, aprenda en silencio. Está diciendo, no está diciendo que enseñe. Aprenda en silencio, con toda sujeción. Entonces, vemos que le dice que aprenda la mujer con toda sujeción al hombre. Fíjense lo que dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Es bastante claro, Pablo. Yo muchas veces, cuando veo mujeres que están predicando, leo esto y muchos dicen, no, eso es lo que vos pensás, eso es lo que vos estás interpretando. No, estoy leyendo, no estoy interpretando nada. ¿Se entiende contra qué estamos luchando? Entonces, en el versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero. Este es el objetivo, que Adán fue formado primero y es cabeza. Y la mujer no es cabeza, lamentablemente. Yo si fuese por mí, no hay problema, pero Dios lo establece de esta manera. Entonces, Adán fue formado primero, después Eva. Versículo 14. Adán no fue engañado. Vemos que Eva le da el fruto y no le empezó a decir, vamos a hacer como Dios, vamos a hacer esto. No. Adán le dio el fruto y él lo comió. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar por su mujer, por sus pasiones. Era pasional. El hombre es pasional. Y Eva habrá sido hermosa, imagínense, sin pecado, lo que habrá sido. No me quiero imaginar lo hermosa que era Eva. Entonces, cuando
¿Le da la manzanita? Sí, Eva, ¿qué me importa el Señor? Vamos con la manzanita, lo que tú quieras. ¿Se entiende cómo entran en transgresión los dos? Porque Adán no había comido del fruto. Adán estaba trabajando, hacía todo lo que tenía que hacer, pero no fue engañado Adán. Fue gobernado, que es diferente. Pero Eva sí fue engañada por la serpiente. La serpiente le dijo, vas a ser como Dios. Y le dijo, bueno, yo quiero ser como Dios. Y cayó. Entonces, acá vemos que hay un castigo por eso. Por eso no puede enseñar la mujer. Por eso no puede ser pastora, porque no es cabeza. Igual el principio de Dios era que el hombre esté a cargo, desde el principio. Entonces, volvemos a Génesis. Volvemos a Génesis. Estamos viendo cómo está el grupo ahí. Esto no es machismo, ¿eh? Bueno, entonces acá vemos que en el versículo 6 comieron los dos del fruto, ella y su marido. Y acá vemos que en el versículo 7, perdón, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Acá, ahí fueron, ¿tantos querías esto? Bueno, ahí tienen los dos. ¿Qué significa esto? Vamos bien, muy bien. ¿Qué significa esto? Adán, por gobernado, por pasional, cae en la tentación. No lo engañó la serpiente. Por eso vemos que al hombre le da una autoridad el Señor para gobernar, ya sea en la iglesia, como rey, como pastor, como, no sé, como presidente, como gobernantes. El Señor le da una autoridad al hombre. A ver, cuando se preparan y todo y están acorde con Dios. Entonces vemos que Adán estaba ejerciendo ese cargo, pero peca no porque fue engañado, porque tenía esa autoridad, pecó porque fue gobernado, los impulsos, los instintos, yo amo a mi mujer, yo la quiero a ella y me importa lo que diga mi mujer y no Dios. Por eso la palabra dice amar a Dios por sobre todas las cosas. Y no, Adán, ¿qué hizo? Puso a la mujer y abajo a Dios. Y a la mujer lo engañó. La mujer pensó que iba a ser sabia, pensó que iba a ser como Dios y cayó en la trampa. ¿Por qué? Porque no estaba llamada a gobernar la mujer, porque no estaba llamada a tomar ese cargo. ¿Por qué la mujer transgrede? Porque quiere hacer algo que no le correspondía a la mujer. No tenía que hacer eso, no estaba mandada a la mujer a hacer eso. Entonces vemos cómo Satanás se aprovechó de esta situación y toma la autoridad Satanás de todo, reclama lo que es la autoridad, porque cayeron en pecado los que estaban en el, los que estaban a cargo. Entonces, lo que vemos es que Satanás perdió todo lo que tiene que ver con su luz, que era lucero, todo lo que era, si había bondad en él, si había misericordia o todo lo que tenía como creación perfecta, vemos que perdió todo eso y pasó a ser la maldad absoluta, la oscuridad, las tinieblas. Por eso no tiene misericordia Satanás y los demonios. No tienen amor, no tienen misericordia, no tienen perdón, no entienden lo que es. Por eso se desesperan cuando una persona perdona, se vuelven locos, revientan de furia, de bronca, porque hay victoria en Cristo cuando hay amor, cuando hay paciencia, cuando se espera en Dios, explota. ¿Qué es lo que pasa? Satanás perdió muchos privilegios, pero los dones no los perdió. Los dones no se pierden, son irrevocables. Este es el mismo principio de Dios. Entonces, Satanás, hoy, muchos dicen, no, porque Satanás está derrotado, está derrotado. Sí, pero no es tan así. Satanás está vivito y coleando y con todo el poder que tuvo siempre. Él está dominando el mundo, él está dominando las fuentes de filosofías, de pensamiento, psicología, brujería, todo está dominando Satanás. Tiene un poder que no nos podemos ni imaginar. Entonces, no es que está destruido, no es que está eliminado. Satanás existe y está vivo. Pero lo que limita el poder de Satanás es el poder del Evangelio. Esto hace que se aleje de mi vida, la palabra de Dios, el poder del Evangelio. Entonces, vemos que Satanás está en la tierra con toda la autoridad como amo y señor. ¿Se entiende? Está en la tierra con todo el poder que tuvo siempre. ¿Qué significa esto? Los dones, por ejemplo, yo tengo un don de enseñar la palabra. Me siento cómodo, no sé a qué punto estará desarrollado, pero me siento cómodo, me siento bien, me siento que hago una diferencia. A veces escucho pastores, maestros de 40 años, y no es por pegarle,
pero no se entiende, están mal explicados, no sé, como que le veo todos los problemas y veo que las falencias que hay. Y veo que a mí por ahí en poco tiempo me ha dado muchos recursos, facilidad o muchas cosas o muchas técnicas que se puede entender. Entonces yo lo tomo como que es un don. Ahora, el Señor me dio este don, buenísimo, pero me puedo convertir en un hijo de Satanás, tirarme a la droga, tirarme a lucrar con diezmos, a poner iglesias, andar con mujeres, ser un hijo de Satanás y sigo teniendo el don, sigo teniendo el talento. ¿Se entiende? Por ejemplo, Maradona. Maradona, vemos que eh, Cristo le cortó la cabeza y nada que ver. Sí, le cortó la cabeza en la cruz con lo que es, a ver, Satanás tiene todo el poder, pero le cortan la cabeza en la cruz con el Evangelio. Le corta la cabeza con el Evangelio a Satanás. Por eso, ¿cuándo le corta la cabeza a Satanás en tu vida? Cristo. Cuando recibís el Evangelio y lo empezás a vivir. Ahí se le corta la cabeza a Satanás. Ahora, si no se te predica, se te cuenta un cuento en una iglesia, Satanás sigue siendo amo y señor en tu vida. ¿Se entiende? O sea que está vivo, pero lo único que lo detiene es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo, curiosamente, qué es lo que no se predica hoy? La palabra de Dios. Por eso Satanás está haciendo lo que quiere. Entonces, con esto de los dones, por ejemplo, Maradona. Maradona tiene un don, tiene un talento, jugar al fútbol. El tipo se drogaba, andaba con mujeres, era maleducado, hijos por todas partes, un desastre como persona. Pero el don no se lo quita a nadie, porque los dones son irrevocables. Entonces yo puedo orar mucho, puedo cantar bonito, puedo enseñar la palabra bonita, puedo hacer muchas obras, muchos dones, muchos talentos, pero puedo ser un hijo de Satanás. Por eso muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Bueno, ahí vemos que estas personas tenían dones, pero esos dones no hacían a la salvación. Entonces, hoy vemos a Satanás, que este no es un hijo de Satanás, es Satanás mismo, que tiene dones. Y los dones son los talentos que tiene, el poder, la inteligencia, la fuerza sobrenatural que tiene. Todo esos son los dones de Satanás y no los perdió nunca. Lo que perdió fue todos los privilegios de estar cerca de Dios y al tener una condenación, perdió muchas cosas. Entonces, bueno, vemos en el versículo 7 que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Bueno, ¿qué significa esto? Acá lo que dice es que comieron la manzanita, si nos vamos a recrear, nos vamos ahí. Eva, engañada, Satanás la engañó, la dio vuelta como una media. Dice más, sí, vamos a comer, come. Viene Adán, vení, mi amor, mirá lo que traje. Ay, pero te amo tanto, sos tan linda, mira esos ojos, ay, sos hermosa, sí, te amo tanto, vamos a comer la manzana, vamos con todo. Muy bonito todo, los dos estaban abrazados comiendo la manzanita, pero, dice, entonces fueron abiertos los ojos. Conocen el bien y el mal ahora, porque antes de eso no conocían el mal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, lo que es el jardín del Edén se ha convertido en el mundo, se ha convertido donde los animales comenzaron a ser feroces, donde empezaron a ver animales endemoniados, empezaron a ver alacranes, bueno, serpientes había ahí, pero empezaron a ser venenosos, empezaron a ser animales endemoniados, murciélagos, todo tipo de animales, las rosas tenían espinas, los lobos eran feroces, habían animales inmundos, animales impuros, habían todo tipo. Eso es lo que hizo el pecado en el mundo. Al entrar el pecado, impactó a nivel mundial. Empezó a haber peligros, empezó a haber lugares hostiles, empezaron a haber desiertos, empezaron a haber selvas, todo salió de la armonía de Dios que era el jardín del Edén. Ese era el plan de Dios, eso era bueno. Y el hombre dice, no, no, yo quiero que lo mío que sea bueno. Bueno, ahí tenés. Y fíjense lo que es el mundo, los peligros. Entonces, si bien vemos maravillas dentro de todo lo que vemos que no es la creación que Dios quería para nosotros. El jardín del Edén era lo que él tenía preparado para nosotros. Pero la maldad del hombre insistió con su maldad y entró el pecado. Y el pecado, eso es lo que impacta tanto en el hombre como en el mundo.
Eso es lo que hace el pecado en mi casa, lo que hace el pecado en mi vida, en mi entorno, en mi auto. Eso es lo que hace el pecado en todo lo que yo habito. ¿Se entiende? ¿Por qué muchas veces tenemos cosas y estamos malditos por nuestro pecado? ¿Por qué a veces tenemos para comer y no lo disfrutamos? Por el pecado. ¿Por qué a veces tenemos trabajo y nunca tenemos dinero? Por el pecado. ¿Se entiende? Entonces, vemos que se convierte el mundo de la nada en algo hostil, en algo que nada que ver a lo que el Señor había creado. Entonces, lo que dice es que vieron que estaban ambos desnudos. ¿Qué pasó acá? Fíjense que en el versículo 25 del capítulo 2 dice, y estaban ambos desnudos. ¿Qué pasa acá? Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y acá vemos que de vuelta, están desnudos, pero ahora sí se comenzaron a avergonzar. ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, en Génesis 2, cuando Adán y Eva, sin pecado, no es que estaban desnudos literalmente, tenían unas vestiduras blancas que podían estar delante de Dios, tenían un cuerpo glorificado para hablar con Cristo mismo, hablar ahí cara a cara. No los fulminaba porque tenían un cuerpo sin pecado. Entonces, lo que hablaba es que podían estar desnudos, que no había vergüenza, no había pecado, no había maldad. ¿Se entiende? Entonces, ahora, como el pecado entró a su cuerpo, a Adán y a Eva, y al mundo también, vemos que vieron que estaban desnudos, pero como estamos nosotros físicamente, hagan de cuenta que estamos desnudos en la esquina céntrica, esa vergüenza. Así se vieron. Y eso es lo que hace el pecado en nosotros, la vergüenza. Seamos adúlteros, vamos a estar avergonzados. Seamos, en un momento va a haber cinismo del pecado, de que ya no me importa nada, pero va a haber, el pecado trae vergüenza. Esto es lo que hace, trae impotencia, trae bronca, eso es lo que trae el pecado. Entonces lo que vemos es que se encontraron desnudos. Entonces, al verse desnudos, cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. ¿Qué es lo que significa esto? Hasta acá el Señor no había llegado. Lo que vemos es que Adán y Eva se vieron desnudos, tomaron hojas de higuera y se hicieron ropa. O sea que el hombre mismo quiso cubrir su vergüenza, quiso cubrir su desnudez el hombre. ¿Qué significa las hojas de higuera? Que también lo vimos esto en lo que es hace poquito, en lo que es la doctrina del matrimonio. Lo que significa esto son las religiones, que está bueno para repasar, para los que ya los vimos, para que quede bien fundamentado. Esto no es que, bueno, vamos a... No, no, si lo estamos viendo de vuelta, porque el Señor no está hablando de vuelta de esto. No es que es algo repetido, no, yo ya lo vi, ya lo estudié, ya está, ya lo aprendí. Y no hay nada peor que cuando alguna persona decimos, bueno, vamos a estudiar, no sé, vamos a leer, no sé, El Buen Samaritano. Ah, ya lo conozco, ya está, ese ya la vi. No, con esa historia el Señor te va a hablar. O sea que esto es eterno, no es que es una historia que una vez que ya te la sabes toda. Entonces, bueno, ¿qué es lo que significa las hojas de higuera que se hicieron delantales? Lo que significa es la religión. La religión, el hombre, por sus propios medios, quieren cubrir su desnudez, quieren cubrir su pecado. Por ejemplo, a la iglesia vamos llenos de pecados, cargados, cargadísimos de pecado, aunque me sienta buena persona. Pero yo lo que necesito es arrodillarme y que el Señor me perdone los pecados y me dé unas vestiduras nuevas. Pero no, la iglesia, ¿qué te dice? No sientas culpa. No, no, está todo bien. El Señor te ama tanto que te quiere. Entonces, lo que hace, te está dando ropas de higuera, hojas de higuera para tu desnudez, que no te tapa nada, no te cubre nada. Eso es lo que estamos viviendo en las iglesias. No, si oramos, nos damos la mano. No, seguimos en vergüenza, seguimos en desnudez, porque es Dios que nos tiene que perdonar y nos tiene que vestir, no la iglesia, no la religión. La religión tiene que ser el medio para que lleguemos a Dios, pero no está haciendo ese rol la iglesia. Se está poniendo ellos como los que te dan la salvación, como los que te dan el perdón, como que te dan las ropas para que no tengas vergüenza. Pero ya vimos lo que es el hombre. Vio que era bueno, así le fue al hombre. Eso es lo que estamos viviendo en el sistema religioso. Que el hombre quiere tapar la desnudez del hombre cuando no puede, no tiene acceso. El hombre quiere llegar a Dios a su manera. Yo llego haciendo obras, portándome bien. No, a través de Cristo. Si Cristo no está en tu vida, no llegas a ningún lado. Entonces, vemos que las hojas de higuera tienen que ver con la religión. O sea que seguían desnudos. Entonces, nos,
nos hacen hacer sanidad interior. Sí, esto me contaste, Andrea. El tema es que la sanidad interior tiene que ver con la mente. Por ejemplo, yo vengo de una separación, por ejemplo, y vengo con heridas del alma, de todo lo que me haya pasado. Obviamente que tengo heridas en el alma. Entonces, sanidad interior me van a hablar para que solucione esas heridas, para que sane. Pero mis pecados siguen estando intactos, siguen cargados ahí y no los perdonó nadie. Entonces la sanidad interior no te sirve, porque lo que necesitamos es el perdón de los pecados, que Cristo nos perdone y nos saque la mochila. Eso es lo que necesitamos. Pero el hombre no, el hombre es más inteligente que Dios. No, no, no. Seréis como Dios. Yo soy Dios. Yo, la psicología, te voy a sanar a vos. Dios no. Dios, déjame a mí tranquilo. No, no. Elijo a Barrabás en esta. Pongo tu nombre, todo, pero yo hago lo que yo quiero. Entonces, vamos a hacer sanidad interior. Cuando es un problema de una infección que se llama pecado, que acaba de entrar acá. Ese es el problema. Y por este asunto tuvo que venir el hijo a morir, porque era un problema de muerte espiritual. Entonces, lo que vemos es que ya el corazón está contaminado, ya está corrupto el hombre, ya nace muerto. Entonces, cuando viene Cristo a revertir esto, Cristo no viene, no desciende del cielo y viene a morir para que seamos ricos, para que seamos sanos, para que seamos felices. No, viene a cambiar esta naturaleza de un estado de muerte de hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Eso es lo que es el plan de salvación. Pero muchos se creen que no, si Cristo ya lo venció a Satanás en la cruz, entonces me va bien, todo lo pongo en Cristo que me fortalece, voy a tener negocios, voy a tener muchos, me va a ir todo bien. No murió para eso Cristo. No murió para tus deseos carnales. Lo que sí murió es para perdonarte todos los pecados, que fueron muchos. Tus muchos pecados te han sido perdonados. Entonces, en esta situación estamos hablando, esto viene a revertir. Lo que un hombre hizo todo mal, un hombre tuvo que hacer todo bien. Donde esto pasó de día, Cristo de noche en Getsemaní estaba llorando sangre por esto. Entonces vemos que la diferencia, el contraste que hay. Por culpa de un hombre vino la muerte a la humanidad. Por el hombre vino la muerte, pero por Cristo vino la vida. Vino a revertir todo esto. Y esto es una antítesis que me está viniendo a la cabeza. A ver, no sé dónde la tenía anotada, pero si lo encuentro, se los comparto. A ser Cristo. Ahí ya tenemos la macana del hombre y la mujer, obviamente, pero como el hombre era el responsable, vemos que le cae todo a Adán. Entonces, a ver, esperen un segundito. Les voy a dar una antítesis. Las antítesis tienen que ver con dos puntos diferentes. Es como blanco, negro, alto, bajo, lindo, feo. Fíjense cómo es esto. En Edén era encantador y hermoso. En el jardín del Edén era todo divino, todo encantador, todo hermoso, como lo que estábamos describiendo. Y ahí estaba Adán. Pero Cristo estaba en Getsemaní. Y Cristo en Getsemaní había agonía, estaba sin, lo único que decía es que se haga tu voluntad. Estaba sujeto a la voluntad del Padre, pero Adán estaba sujeto a su voluntad. Punto número 2. En Edén hablan y obedecen a Satanás. Acá es el comienzo del fracaso del ser humano. Y vemos que Cristo en Getsemaní habla y busca la obediencia de Dios. Por eso, ¿cómo viene a revertir Cristo todo lo que hizo Adán? Vemos que, punto número 3, en Edén, Adán peca libremente y contamina todo. Cristo en la cruz limpia ese error. En Edén fue de día, en Getsemaní fue de noche. La salvación fue en el medio de la oscuridad. En Edén, Adán cae ante Satanás. En Getsemaní, los soldados caen ante Cristo. Uy, se me pone la piel de gallina. En el Edén quedó todo perdido. Quedó todo tras dos querubines y dos espadas, quedó todo perdido. En Getsemaní queda todo restaurado, queda todo solucionado ya. Número 8. Adán
llevó de la vida que había, de la vida eterna, nos llevó a la muerte. Y Cristo, de la muerte, nos lleva a la vida. Y recibe la copa de su Padre, obviamente. Todo tuvo un precio, porque es muy bonito todo, pero todo tuvo un precio. Punto número 9. En Edén, Adán se esconde de Dios, que es lo que vamos a ver ahora. Estaban desnudos y se esconde de Dios. Cristo enfrenta valientemente a sus enemigos. Vemos la cobardía de Adán delante de Dios. Cristo estaba bien delante de Dios, pero se tuvo que enfrentar a los enemigos, a los romanos, los azotes y todo. Punto número 10. Dios busca a Adán en pecado. Ahora vamos a ver que Dios viene a buscar a Adán en pecado. Pero vemos que Cristo busca a Dios. Entonces, estas son las antítesis de cómo Cristo viene a revertir todo lo que había hecho mal Adán. Y fíjense que está hablando de Adán siempre. No ponen a la mujer. No ponen, no porque Eva, podríamos decir, no, porque Eva, todo, no. No, no, Adán es el responsable. Y todo va a estar hablando siempre del pecado de Adán. ¿Se entiende? No el pecado de Eva. Se pone al hombre como la raza humana porque a él fue el que se le dio la autoridad. Entonces, volvemos a Génesis capítulo 2, después, linda esta antítesis, ¿no? ¿Qué les pareció? Salió de la nada. Menos mal que las tengo anotadas por ahí. Tengo un lío, tengo en esta Biblia yo. Pero a veces las encuentro y a veces no. Bueno, entonces, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Entonces, acá vemos que el pecado de Adán y Eva es contra Dios. Ya vemos que acá viene el mal a la tierra. Entonces, tremendo, está buenísimo, dice Marcelo. Qué bueno para que entendamos qué es lo que vino a hacer Cristo. Porque para muchos, Cristo solamente fue un hombre que le pegaron nada más en la cruz. Y más cuando ven la película de Mel Gibson, es eso nada más. Pero no es solamente que le pegaron. Fíjense todo lo que hizo en la cruz. Cómo revierte todo, cómo nos da vida eterna. No, bueno, es increíble. No me quiero ir del tema porque todo esto me apasiona. Versículo 8. Y acá vemos que dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bueno, esto es lo que pasa cuando hay pecado. Nos escondemos de Dios. No quiero saber nada con Dios. Cuando estamos en pecado, no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia, no quiero orar, no me animo a orar. Hay hipócritas que sí, viven en pecado y pueden orar tranquilamente, pero ya han matado la conciencia, son cínicos. Pero el pecado nos aleja de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estaba en el monte Sinaí, el Señor le dice a Moisés, bueno, el séptimo día voy a hablar con el pueblo, me voy a presentar y voy a hablar con ellos. Qué lindo, dijo el pueblo, vamos con Dios, vamos a hablar, queremos hablar cara a cara, ya estamos cansados de que hable siempre con Moisés, que nos hable a nosotros, gloria a Dios, aleluya. Cuando estaban en el monte, empezó a haber truenos, relámpagos, era una cosa, la presencia de Dios, temor y temblor, lo que decía Pablo, eso es la presencia de Dios. Algunos dicen, ay, sentí la presencia de Dios, una conquillita vino acá. No, llegás a sentir la presencia de Dios, temor y temblor, que tragame tierra. Eso es lo que pasa. Algunos dicen, ay, no, porque yo hablé con Jesucristo y vienen tan campantes. Llegás a ver la voz del Pablo, Pedro, todos los que vieron al Señor, caían de rodillas. Decían, soy un pecador, aléjate de mí, maestro. Eso es lo que pasa, temblor. Pero hoy vienen todos partiéndose de la risa que hablaron, se tomaron un café con Cristo, que lo vino a buscar, que escucharon la voz y todas estas cosas. Pero cuando la presencia de Dios viene, vemos que el pueblo empieza a decir, no queremos hablar con él. Moisés, habla vos, nosotros no. Eso es lo que hace el pecado. No queremos saber nada con Dios. Y acá vemos de lo mismo. Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Es nuestra naturaleza. Por eso somos enemigos de Dios. Por eso ya nacemos así. Por eso no quiero saber nada con Dios. Por eso cuando no existe Dios para mi vida. Voy a luchar y voy a pelear siempre contra Dios. Esta es la naturaleza del hombre. ¿Vieron cómo cambió ya la naturaleza de Adán y Eva? Versículo 9. Más, Jehová Dios llamó a quién. Podría llamar a Eva, porque claro, Eva, vos fuiste la que arrancaste la fruta. Vos fuiste la primera que mordiste la frutita. No, llamó a Adán. Llama al responsable. El Señor viene, lo deja a Adán
con un mundo maravilloso, perfecto, dos cuerpos gloriosos, glorificados. La excelencia le dejó el Señor. En su naturaleza está la excelencia. Vuelve el Señor, que lo dejó a cargo Adán como cabeza, y se encuentra con que el mundo era tinieblas, era desiertos, selvas, hielo, todo lo que vemos en el mundo hoy. Vemos animales endemoniados, vemos todo tipo de peligros en el mundo, el pecado impactando en el hombre y en el mundo. Entonces, en esta situación, ¿con quién va a hablar? Con el jefe, al que lo puso a cargo. No la agarró a Eva, porque Eva no era la responsable. Lo mismo que si en una fábrica o en un trabajo, en algún lugar, funde, se prende fuego, pasa algo, no le van a caer al operario que hizo prender fuego todo. No, no, le van a caer al jefe, al encargado. Bueno, el Señor utiliza el mismo término. Entonces dice que llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Acá, ¿cómo Dios viene al pecador siempre? Nunca va el pecador a Dios. Es imposible esa matemática. Si es por el pecador, vive escondido toda su vida. Pero Dios toma la iniciativa. Este es el amor de Dios. Esta es la misericordia. Esto es que ten misericordia en la ira. ¿Cuántas veces tenemos que orar así? Este coronavirus, en este juicio, vemos la misericordia de Dios. Vemos que el Señor en el medio de la ira tiene misericordia. Y acá vemos que le podría caer un rayo a Adán y a Eva, pero no. Dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Acá ya empieza a entrar el miedo en el hombre. Fíjense lo que es el hombre pecador. Tengo miedo. Le tengo miedo a Satanás. Le tengo miedo a la oscuridad. Le tengo miedo a lo que va a pasar mañana. Tengo miedo a todo, claro, porque nos desprendimos de la gloria de Dios. Nos desprendimos de su voluntad, de su presencia, salimos de su cobertura. Y eso es cobertura, ¿eh? No lo que hacen los pastorcetes que dicen, estás bajo mi cobertura. Entonces tuve miedo. El miedo es estar lejos de... Volvemos. Se cortó un poquito, está un poquito... Seguimos, no se preocupen. Acá estamos. A mí también se... Sí, no se cortó de acá. De acá se cortó. Recuerden que estamos luchando un poquito con todo esto. Si no es la compu, es la luz. Si no es la luz, es internet. Siempre hay algo, pero bueno, no se perdieron nada. Quedamos de desde donde habíamos dejado, que ahí continuamos. Ahí seguimos. Continuamos. Acá estamos firmes. No se preocupen que... Y tengamos paciencia que ya se mejorará esto o vemos. A ver, ahí actualizamos. Ahí está. Bueno, continuamos. Eh, bueno, seguimos un poquito. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que pasa? Vemos que quedamos en el miedo. El miedo, vemos que no es de Dios y es consecuencias del pecado. Tenemos miedo de la vida, el esquizofrénico, el paranoico, el que tiene ataque de pánicos, es la consecuencia de estar lejos de Dios. Y el cristiano que también tiene miedo es porque está lejos de Dios. De Dios realmente, porque hay muchos que viven en la iglesia, pero viven con miedo. Miedo a la economía, miedo al coronavirus, miedo a todo. Entonces, vemos que dicen, versículo 10, le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, porque estaba en pecado, porque estaba desnudo, le está diciendo Adán, y me escondí. Esta es la situación del pecador. Me escondo. Huyo de Dios. Droga, me voy a cualquier parte, menos en cualquier lugar donde no esté Dios. Ahí está. Es un combo de todo. Es la compu, es la señal de internet y hoy fue la luz. Así que entiendan que estamos en luchas, hermanos. Oremos. La transmisión está queriendo flaquear por cualquier lado, pero el Señor está con nosotros. No empecemos con Satanás, que no, es el Señor que nos pide más seguramente de nosotros en oración, nos pide más en todo. Bueno, entonces, vemos en el versículo 11. Y Dios le dijo,
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Versículo 12. Y el hombre le respondió, ¿qué es lo que pasa acá? Va y viene la señal, sí, está todo. Un poco la compu, fíjense como que se tilda, es la compu, otro poco la señal, y hoy a la tarde fue la luz. Así que es todo espiritual. Bueno, acá vemos que el Señor le viene a hablar con el responsable de todo lo que pasó ahí. Adán, ¿qué pasó acá? Y fíjense la respuesta de Adán, el hombre pecador. Versículo 12. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El hombre aparece justificación. El pecado viene y nos hace justificar del pecado. Adán, ¿qué pasó acá? Adán no le dijo, bueno, yo fui el responsable, he pecado y me hago responsable de todo lo que pasó. No, no, no. La mujer que me diste, ¿qué te dice la psicología? No tengo la culpa, te justificás. La mujer que me diste por mujer. O sea que la culpa es tuya, Dios, porque vos me diste a Eva. ¿Se entiende la postura de Adán? Entonces, cuando vemos la religión humana, el hombre, ¿qué te dice la psicología? Vos no tenés la culpa la tuvo tu señora, la culpa la tuvo el Estado, la culpa la tuvo el presidente, la culpa la tuvo tu papá, la culpa la tiene tu mamá. ¿Vieron cómo entra el pecado al mundo y cómo corrompen? Se enseña de los púlpitos que la culpa no la tiene uno. Cuando Adán tendría que haber dicho, yo pequé. ¿Por qué decíamos que David tiene el corazón de Dios? Porque cuando pecaba se arrepentía y daba la cara delante de Dios y afrontaba las consecuencias. Entonces, vemos que lo que le dice, la mujer que me diste por compañera me dio de comer, ella tiene la culpa, no yo. Buenísimo, versículo 13. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella le dijo, y le dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Acá vemos el hombre justificándose. Adán fue la mujer fue la serpiente, y así vivimos nosotros. ¿Por qué me fue mal en mi vida? Me preguntan a mí. Mi mujer, mi ex, mis hijos, mis padres, mis tíos, el trabajo, todos tienen la culpa menos yo soy el pobrecito. Y la iglesia psicológica, sí, claro que sos el pobrecito, porque tu papá tuvo la culpa. Claro, porque obviamente que vos fuiste la víctima, no tengas culpa. Vamos a levantar tu autoestima. Vamos a dejarte en paz, tranquilo, unos 6 meses, con una serie de pastillas, y que la autoestima se empiece a levantar, que nadie te hable mal, que nadie te trate mal, cuando lo que necesitamos es un azote de corrección, por malditos, por nuestro pecado. ¿Se entiende cómo el hombre hace todo lo contrario, hace todo mal? Porque ya entró en pecado. Problemas de las iglesias de hoy, que acuden todo a un agente externo y se quita la responsabilidad del hombre, que ahora hablamos de un hombre contaminado, con el corazón duro, con un corazón de piedra. Bueno, entonces, versículo 14. Entonces Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué significa esto? Acá pone este es el castigo a la serpiente, a Satanás. Lo que le dice es, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué significa esto? Acá nos está hablando en símbolos. Porque esto no es que, bueno, una serpiente y la mujer va a ver. Hay mujeres que jamás en su vida vieron una serpiente, no pasa por eso. La mujer representa la iglesia. La mujer blanca, la novia ataviada, es la iglesia santa de Cristo. Entonces, lo que le está diciendo a Satanás que va a poner en la iglesia y Satanás. Por eso la lucha es contra Satanás. Entonces, si predican así, se le van todos a la iglesia. Exactamente, sí, eso es lo que pasa, Andrea, en las iglesias que estamos acostumbrados a ver. Entonces, le dice que pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, entre la iglesia siempre va a haber un conflicto entre Satanás y la iglesia. Siempre va a atacar a la iglesia y la iglesia va a atacar a Satanás. Viceversa, sí. Dice, y entre la simiente y la simiente tuya. Acá está hablando acerca de Jesucristo. Que la simiente está hablando
de Jesucristo. Por ejemplo, esta te herirá en la cabeza. Esto es en la cruz, lo que va a hacer Cristo, que la va a herir en la cabeza. Dice, y tú le herirás en el calcañar. Lo que nos está diciendo es que Cristo en la cruz iba a herir en la cabeza a Satanás, porque le iba a quitar toda la autoridad de todas las macanas que se mandó Adán y Eva y todo el poder que tenía. O sea que la hirió en la cabeza. Satanás está herido ahora, no está muerto. Y le dice, y tú la herirás en el calcañar. El calcañar quiere decir cuando alguien cae del caballo y es pisoteado. Entonces Satanás va a pisotear a la iglesia, la va a triturar, la va a hacer blasfemar, la va a hacer enemiga de Dios. Esto es lo que estamos viviendo y a lo largo de la historia, no nos ponemos como apocalípticos para los últimos tiempos. No, no, no. Desde Timoteo ya Pablo le estaba advirtiendo de esto. Entonces este es el castigo para Satanás. Iba a estar en guerra contra la iglesia y que la simiente, Jesucristo, la iba a herir en la cruz y que ella la iba a pisotear. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera. Acá viene el castigo para la mujer. Y esto se da a lo largo de toda la historia. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Este es el castigo para la mujer. Los dolores en el embarazo. También lo que es el periodo menstrual, todo viene de lo mismo, de ese castigo de Adán y Eva. Entonces, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolores darás a luz los hijos. Castigo de parte de Dios. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es lo que le está diciendo acá? Y tu deseo no está hablando del deseo sexual. No está hablando de eso. Es que el deseo de la mujer va a ser cabeza. Va a ser líder, como lo quiso ser cuando tomó la fruta, que tomó una posición que no le correspondía. Entonces lo que le dice es que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué le dice? A la mujer le dice, vos que querés ser cabeza, querés ser líder, querés ser presidenta, querés ser pastora, querés ser todo esto, ese deseo será para tu marido. El hombre es el que va a ser presidente, el que va a ser rey, el que va a gobernar la casa, el que va a gobernar la iglesia, el que va a ser pastor. Entonces, acá la palabra le está diciendo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Él será tu amo. Algo así le está diciendo. Él va a ser el Señor, Él va a ser la autoridad. Este es el plan de Dios. Castigo luego del pecado. Entonces, a partir de esto vemos que en toda la escritura no aparece una sacerdotisa, no aparece una pastora, no aparece ninguna mujer gobernando iglesias, no aparece ninguna mujer tomando ningún cargo que no le corresponde, porque parte desde Génesis 3:16. Y Pablo cuando estaba hablando a Timoteo, le dice, no permito a la mujer enseñar. Se está acordando de esto. Pablo cuando dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, porque se está acordando de Génesis 3:16, sino que estén sujetas, Génesis 3:16. Viene Jesucristo, elige 12 hombres y estaba lleno de mujeres. ¿Por qué elige 12 hombres y no 11 hombres y una mujer para que vayan atrás las mujeres? ¿Y por qué 12 hombres? Génesis 3:16. Los sacerdotes, porque eran todos hombres. El sumo sacerdote, la tribu de Leví y los levitas tenían que ser hombres. ¿Por qué? Génesis 3:16. ¿Se entiende? Entonces, cuando vemos a lo largo de las escrituras que aparecen las mujeres pastoras, toman versículos fuera de contexto y dicen, por ejemplo, Raquel es pastora. Sí, vamos a la Biblia y era pastora, pero pastora de animales. Era una mujer idólatra que se le caían los santos cuando iba por ahí con el burrito. Y Jacobo los tuvo que enterrar. Entonces no es un ejemplo para decir, claro, Raquel como pastoreaba animales, ella es pastora. Bueno, si te sentís un animal, déjate pastorear por una mujer, buenísimo. Algunos dicen Débora. Débora era una jueza, pero jueza tiene que ver con una mujer que tomaba decisiones en la parte civil, no en la parte ceremonial, en los sacerdotes. No era que estaba en la parte del tabernáculo enseñando las escrituras, no, era jueza. Un juez decía, viene un hermano y otro hermano, él me robó un chancho y él me robó esto. Y la jueza decía, bueno, acá se hace esto. Chau, es algo civil, tiene que ver con la convivencia. ¿Se entiende? Que igual a eso estaban mandados los hombres, pero vemos que los hombres eran cobardes, no habían reyes, no había nadie, y el Señor levantó una mujer de Dios. Entonces,
vemos que hay 66 libros en las Escrituras. No hay una sola mujer. ¿Se entiende? Entonces no es un machismo, todo parte de Génesis 3:16. ¿Por qué? Porque cortaste la manzanita, porque transgrediste. Es un castigo. Entonces la palabra dice, lo que está diciendo es, tu deseo será para tu marido. Entonces van a venir las pastoras que están luchando, porque el deseo de ellos es pastorear. Pero, a ver, que estén pastoreando, incluso hasta que se convierta gente, no da motivo de que están desobedeciendo a Dios. Porque muchas mujeres dicen, no, 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 porque ahora con las mujeres que están predicando, muchas personas se convierten. Entonces, el Señor está tan desesperado para ganar área de los travestis y los homosexuales y también se van a convertir. Ahí está, se quiso cortar un poquito, pero ahí está. Entonces, lo que vemos es que la mujer, tu deseo será para tu marido. Es una ley y se corre a lo largo de todas las escrituras. Y este es un principio bíblico. No vemos ninguna mujer hablando con Dios en el sentido de, algunos dicen, no, la mujer samaritana, ella predicó. No, la mujer samaritana dio testimonio de lo que vivió con Jesús. Contó lo que le pasó con Jesús en el pozo, nada más. Entonces, cuando vienen las mujeres, no tienen fundamentos bíblicos para decir que son pastoras. Entonces, si ustedes tienen en su iglesia una pastora, lo que significa es que no tienen pastor. Así de simple, y así está la iglesia. Entonces, que esté predicando, que esté ganando almas, porque puede pasar también. Y esto no pasa por una cuestión de ineficiencia o porque no son aptas. No, hay muchas mujeres que saben más que los hombres, que tienen más don, más carácter, pero no les fue mandado ese cargo. Es como decir, yo estoy buscando estacionamiento y hay solamente un lugar y me dice prohibido estacionar. Entonces voy y estaciono y digo, bueno, ¿vieron que pude estacionar? Sí, estacionaste, pero no se debe. Entonces, muchas mujeres pastoras están dando vueltas por el mundo y es un furor muy grande con el movimiento feminista que entró a la iglesia y aparece la mujer empoderada, Yesenia Tem. Esta mujer, hija de Satanás, predica de que si vos estás mal con tu marido, déjalo que el Señor tiene otro y con la cara de Brad Pitt. Entonces, vienen a corromper con todo el orden establecido por Dios. Pero por eso lo importante es saber las escrituras. Las mujeres de Dios, ustedes, que hay muchas mujeres acá de Dios, Andrea, Emilia, Cintia, eh, bueno, Janina, Vanessa, todo el grupo que está, van a luchar mucho. Mercedes también, la mujer de Iván, que es de Colombia, que se está sumando. Bueno, mujeres, este es el pecado con el que van a luchar siempre. Pero está en la sabiduría de la mujer decir, no, Señor, este deseo no es para mí. Ayúdame a sujetarme, ayúdame. Y ahí está nuestro caminar diario. Porque muchas mujeres tienen el deseo de gobernar al hombre, de gobernar la iglesia, de gobernar países, pero no les fue asignada esto, porque es la ayuda idónea del hombre. Entonces, en presencia de Dios están los pastores y pastoras y la mujer de esta Matea tiene un grupo que se llama Mujeres Fuertes. Es tremendo esto. Sí, el tema es que detrás de eso hay feminismo. La mujer de esta Matea lo que está poniendo es un feminismo camuflado. La mujer empoderada, la mujer que puede todo, la mujer maravilla. Vos tenés que dejar de lavar los platos, tenés que salir al mundo a triunfar, tenés que ser empresaria, tenés que ser triunfadora. Enemigos de Satanás, enemigos de Dios, hijos de Satanás son. Porque el Señor nos vemos que le da a la mujer una responsabilidad que es la casa, es el hogar, la familia, los hijos, el marido. Y cuando hace todo, obviamente que puede ir a trabajar y hacer muchas cosas y hasta ser empresaria exitosa, pero no puede dejar de lado las asignaciones que el Señor les da. Entonces es una cuestión de principio, de orden. Pero hoy vemos que las mujeres no quieren limpiar, no quieren cocinar, no quieren hacer nada, no quieren atender a sus hijos, no quieren atender a su marido, porque creen que es poca cosa y quieren salir a triunfar en el mundo. Y ese es el problema, que no hacen lo que tienen que hacer y hacen lo que no hacen lo que deben hacer, lo que les fue encomendado de parte de Dios, y lo que no tienen que hacer lo hacen. Ahí están en rebelión con Dios. Y la mujer presupone, presunción, supone que eso está bárbaro, pero nos vamos a las escrituras y nos encontramos con otra cosa. Y todo esto arengado por estos movimientos nuevos de feminismo. El feminismo en la iglesia, las mujeres empoderadas, las mujeres poderosas, que el Señor quiere levantar mujeres guerreras y que sí, pero el Señor quiere levantar mujeres guerreras en oración,
en que ayuden a sus maridos a que no sean perezosos, que no sean vagos, que los levanten, que lo hagan estudiar, que lo hagan predicar, que los ayuden. Ese es el rol de las mujeres. Débora hizo eso. Débora, tú dices, no, porque Débora fue pastora. No fue pastora, no fue sacerdota. ¿Se entiende? Lo que hizo Débora es que llama al líder del ejército, que era Barak, que era un pollerudo, que le dice, si vos venís a la guerra conmigo, yo voy, si no, no. Y Débora, bueno, vamos. Lo lleva a la guerra, lo incitó, lo ayudó, dijo que Jehová estaba con él, y fue Barak y venció. Entonces vemos cómo Débora no se pone al frente de la guerra a pelear. No, no, les dio ánimo desde la posición que le correspondía. Por eso era una mujer de Dios. Muchos creen que Débora era una pastora. ¿De dónde sacaron eso? Si estudian así, están equivocados. Pero ¿con qué nos estamos chocando? No nos estamos chocando con un error teológico, no nos estamos chocando con algo de que una mala interpretación. Nos estamos chocando con el deseo de la mujer y del hombre de que la mujer tome la responsabilidad de él, que el hombre está contento por su cobardía. Entonces manipulan las escrituras. Por eso cuando le hablamos ya saben que están mal, pero te lo quieren justificar como quieren y están tan acostumbrados a ese pecado que ya son insensibles. La palabra no les dice nada. Vemos que, pero en todas las iglesias hay pastoras mujeres. Entonces, ¿no existe la iglesia sin mujeres pastoras? Eh, las pastoras mujeres no existen. Delante de Dios no existe. No están mandadas a hacer, están en pecado esas mujeres. Están en rebelión contra Dios esas mujeres. Esa es la situación. Entonces, cuando vemos mujeres pastoras, a ver, la mujer no puede ser pastora. Que se case con un pastor no lo hacen pastora. Y hoy le dan el título a los dos. No saben si la mujer es una hija de Satanás, pero le dan el título igual porque se casa con un pastor. No funciona así esto. La mujer no tiene un cargo de pastora. Es más, fíjense lo que es esto, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que nos dice a corte de los requisitos para ser pastor. Y vamos a ver si las mujeres cumplen con estos requisitos. Lo que vemos en el Primera de Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, que es lo mismo que pastor, y ancianos. Y no dice anciana, no dice obispada. Dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, todo término masculino, que el obispo, y podrían poner la obispa o la obispa, no, el obispo, sea irreprensible. Estas son las características que debe tener un pastor. Marido de una sola mujer. No dice mujer de un solo marido. Marido de una sola mujer. Sobrio. No dice sobria. Prudente. Decoroso. No dice decorosa. Hospedador. No dice hospedadora. Apto para enseñar. No dado al vino. No pendenciero. No codicioso. No codiciosa. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, si está en la palabra, no en la práctica, no se cumple, no existe. Sin pastoras mujeres, sin pastores mujeres. Es que lamentablemente es así. A ver, hay que ver la situación con el espíritu. A ver, hagan de cuenta que yo soy un pastor. Tengo mi iglesia de 100 personas, de 20 o lo que sea. Y tengo mi mujer que obviamente al ser ayuda idónea va a enseñar a las mujeres, va a tomar las riendas de muchas cosas, va a gobernar la iglesia, se va a complementar al hombre, no está para eso la mujer, pero el hombre debe pastorear. ¿Qué pasa si yo me agarro la guitarra, la moto y me salgo a girar y me voy con mujeres y me pierdo en el mundo y abandono el cristianismo? Y queda la iglesia sin pastor y queda la mujer. Está bien que la mujer tome las riendas, que enseñe, que tome en práctica todo lo que hace el hombre, porque obviamente que por la negligencia del hombre no se va a perder toda la iglesia. Entonces, puede ser que una mujer esté predicando, puede ser que una mujer esté guiando, pero no es pastora.
Pero cuando ve que viene un hombre, que Dios envía un pastor a esa iglesia, porque son obedientes, la mujer dice, bueno, ahora le corresponde al pastor, yo hice mi parte en lo que pude. Pero hoy no estamos viendo esta situación. Lo que estamos viendo que son mujeres que aman el poder, que aman gobernar, que aman dar órdenes. Fíjense que las mujeres de los pastores siempre son las que en las iglesias son las que dan las órdenes. Hace esto, haceme lo otro, sujétense a mí, díganme esto, que el otro, porque yo soy la mujer del pastor, o sea que yo soy la jefa y ustedes me tienen que hacer caso a mí porque yo soy la ungida y todo. Así caminan. Pero esto es algo satánico. Ese no es el plan de Dios. Entonces, volvemos a Génesis. Volvemos a Génesis. Volvemos a Génesis. Bueno, entonces, ¿quedó claro lo de la mujer no puede ser pastora? La palabra se entiende. Lo que dice, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este es el castigo por haber pecado, y se cumple hasta la segunda venida de Cristo. Y todos los que faltan con esto están en rebelión con Dios. Así que me digan en la iglesia, todo bien, yo puedo predicar, listo. Si vos te crees eso, yo me sujeto a la palabra. Y ahí está, uno elige, o le hago caso a un pastor y a sus intereses y a sus pastoras, o le hago caso a la palabra. Entonces vemos en el versículo 17, y al hombre le dijo, acá viene el castigo para el hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, fíjense cómo dice esto, en cuanto, porque obedeciste a la voz de tu mujer, o sea que por gobernado. Pero no me lo digas. Sí, no, estamos charlando, Andrea, no. No, igual esto la iglesia no lo escucha. Lo importante es que nosotros lo entendamos y apliquemos por amor a Dios. La iglesia no lo va a entender, no lo va a aceptar. Es más, te van a echar, te van a apedrear, lo decimos a la iglesia, pero los hijos de Dios sí vamos a entender y vamos a obedecer. Porque es palabra de Dios y es clarita, no es muy complicado. Bueno, acá vemos el castigo para el hombre. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del fruto. Esperen que estas hojas las tengo. Si alguien me quiere regalar una Biblia con letras hiper grandes, no me enojo. No, mentira. Bueno, entonces, por cuanto comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense la maldición. Vemos que, eh, vemos que lo que nos dice es que el castigo para el hombre es, vos vas a trabajar en la tierra, pero la tierra va a ser maldita. Tiene una responsabilidad el hombre, que sigue siendo cabeza, no se la quita la cabeza en la responsabilidad. Acá vemos que lo que nos dice, sí estuvo perfecto, Andrea, el comentario, todo, porque esto es algo que venimos muy con las dudas de las iglesias, todas las iglesias se manejan así. Y encontrarse con estas cosas es muy choqueante también, es muy fuerte. Por eso, y más que yo soy un poquito, no duro, muy directo soy con la palabra. Pero, pero sí, es así. Y por eso descansá de que cuando ves una mujer pastora o lo que sea, todo bien, pero no es un mandato de Dios. Y nosotros nos guiamos por la obediencia, por más mínima que sea, por más que al hombre le parezca agradable. Bueno, fíjense qué es lo que dice. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, vemos que eh, sí, Marcia, igual tranqui con los consejos porque primero para uno los consejos, cada uno tiene su proceso. En eso enfoquémonos siempre. Primero yo los consejos para mí y después cuando ya habrá tiempo para aconsejar o lo que sea. Y más que por estos medios mucho no se puede explicar ciertas cosas y a veces se toman diferentes contextos o no se entienden las preguntas. Ese es el tema de los grupos de WhatsApp y todas esas cosas. Pero bueno, tranqui, que estamos estudiando y estamos bien, mucho para aprender tenemos y mucho para aplicar. Bueno, entonces acá vemos que, versículo 18, espinos y cardos te producirá, comerás planta del campo. ¿Qué es lo que nos dice? Acá, y un poco lo que hablábamos con Marcelo en estos días, cielos de bronce. Esta es la maldición por el pecado ya desde el vamos. No va a ser fácil ir a trabajar.
no va a ser fácil tener un salario digno, no va a ser fácil traer el alimento a la casa, no va a ser fácil que el cielo esté abierto para nosotros por consecuencias del pecado. Es una maldición ya de Adán que ya venimos acarreando. Y a esto le sumamos nuestras maldiciones y ahí encontramos la situación en la que estamos, que no prosperamos, que los cielos están cerrados, que los suelo de hierro, todas esas cosas. Por eso, fíjense qué es lo que dice el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te vuelvas a la tierra. Esto es lo que le está diciendo, con el sudor de tu rostro, nada te va a salir gratis. Todo vas a sufrir. No trabajás, no comés. Pablo dice que no trabaje, que no coma. Está hablando de esto. Ojalá podríamos vivir vivir sin trabajar, pero no se puede. Hay un pago que tiene que ver con el pecado de Adán y más nuestros pecados. Por eso nos encontramos en la situación que estamos. Entonces, todo se va a complicar el doble, el triple y más. Estoy sin trabajo. Génesis 3:17. Para el hombre, del sudor de tu rostro comerás. La tierra se te va a resistir. Ese es el pecado. La mujer tiene lo suyo, que no se va a enseñorear de nadie y que va a tener dolores en sus preñeces cuando dé a luz. El Señor estableció esos castigos para toda la humanidad, desde Adán, que fueron nuestros padres. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjense qué hermoso que es esto. Hasta acá nos encontrábamos con Adán y Eva con delantales de higuera. Querían cubrir su desnudez con sus propios medios. El hombre queriendo cubrir su pecado con sus propios medios. Y el Señor tuvo que intervenir. El Señor no aceptó para nada esas higueras repugnantes. Lo que acepta es que Él mismo es el que cubre al hombre. Es Él el que toma la iniciativa para quitarle la vergüenza al hombre. Entonces dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero antes, o sea que acá vemos que este es el perdón de los pecados. Pero lo que tenemos que entender es que cuando hace estas túnicas, antes hay un sacrificio. Antes de vestirlos con las pieles, hay un sacrificio. Y ahí se establece que todos tus pecados van a caer sobre un inocente. De esta manera vas a encubrir tus pecados. Y a partir de ahí vemos que todo, desde Adán, un sacrificio para perdón de nuestros pecados. Hasta que vino Cristo, que era la imagen de ese sacrificio. ¿Se entiende por dónde vamos? Entonces, acá vemos que Adán y Eva fueron perdonados de sus pecados. O sea que fíjense de lo que lo perdonó el Señor, de la macana que se mandaron. Y el Señor lo perdonó igual. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, acá lo que dice es que el árbol de la vida, que tenía que ver con que tenían acceso solamente sin pecado, que era el árbol de la vida eterna. A partir de ahora no tiene más acceso a ese árbol el hombre. Nosotros no tenemos acceso a esa vida eterna. Pero sí aparece en Apocalipsis cuando el hombre ya somos regenerados y tenemos cuerpos nuevos. Ahí aparece este árbol del que vamos a comer, que es el árbol de la vida eterna. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Lo echa y lo expulsa del jardín del Edén. Y ahora tiene que vivir en lugares hostiles, tiene que vivir en el desierto, sin lluvia, tiene que vivir, ahí comienza todo lo que es la historia, en donde es Irak aproximadamente. Entonces vemos que en el versículo 24, y lo echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Puso querubines con espadas encendidas y revolvía todos por todos lados. A ver, acá habían dos espadas que giraban. Entonces, esto es lo que es que revolvía. Entonces no había acceso. Adán no podía volver al jardín del Edén, por más que representaban la presencia de Dios. Representaban dos ángeles querubines protectores. Recuerden que Satanás era un querubín. Querubín, protector, sakaj. Protector significaba la palabra en hebreo sakaj. Entonces acá vemos que hay dos querubines protectores del jardín del Edén. No pueden entrar más acá, no tenemos acceso a eso. Entonces acá vemos que estos dos querubines con una espada encendida que revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que del otro lado
quedó el árbol de la vida, del otro lado de los querubines protectores. Nosotros no tenemos acceso, el hombre no tiene acceso, Adán tampoco. Lo tuvo en su momento, pero lo perdió por desobediente. Entonces, bueno, acá lo que entendemos, ya analizamos todo lo que es el capítulo número 3. Mañana vamos a ver lo que es Caín y Abel. Vamos a ver cómo continúa esto. Esto también está buenísimo. Bueno, todo lo que es Apocalipsis. Así que espero que se estén gozando con este libro. Y acá les voy a decir algo. A ver, en cuanto a la tentación de Eva, ¿qué es lo que pasó con Eva? ¿Por qué cayó en tentación? ¿Y por qué nosotros también caemos en tentación? Número uno, acá vemos que estaba el pensamiento en cualquier lado de Eva. Todo comienza en el pensamiento. Empezamos pensando en ese pecado. Después vemos que Eva estaba sola vagando. ¿Qué significa esto? ¿Qué hacía Eva cerca del árbol? Estaba vagando, tenía la mente vacía, tenía sus pensamientos vacíos. Vemos que el problema de Eva es que se separa del hombre, de Adán. Es ahí donde ataca Satanás. Cuando los matrimonios están medios separados, ahí entra Satanás, que le pone una mujer, le pone nombre, le pone una tentación. Después vemos que Eva estaba donde no debía estar. Ese no era el lugar donde tenía que estar. Entonces estaba cerca del pecado, estaba coqueteando con el pecado. Y nosotros muchas veces estamos coqueteando con el pecado. Una mujer, un hombre con el celular, pasamos muchas veces por la casa de un vecino, de alguien, y uno muchas veces está buscando el pecado, está queriendo caer. Por eso cuando una persona cae en pecado, no es que iba caminando y se cae arriba de una mujer desnuda, no. Ya estuvo planificando, ya estuvo premeditado, ya se bañó antes de ir a las relaciones, ya se bañó, se perfumó, ya arregló. Y acá vemos qué es lo que estaba haciendo Eva, todo esto. Y después vemos que Eva no estaba consciente de caer en pecado. Nunca pensó que iba a caer en pecado y que iba a acontecer todo esto. Y nosotros lo mismo. Cuando caemos en pecado, no pensábamos que íbamos a caer, pero caímos. Entonces ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la tentación. Y es para nosotros esto. Nosotros somos igual que Eva. Así que, entonces, bueno, mis queridos hermanos, acá estamos. Otro capítulo más, capítulo número 3. Me alegra mucho que sean estos estudios que estamos compartiendo entre todos. Así que bueno, vamos a orar y vamos a dar por terminado este estudio. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por el alimento del día de hoy. Cada vez queremos más, necesitamos más. Estamos muy deseosos de conocer tu palabra, todo este grupo, todo tu pueblo, Señor. Te pido que tu gracia esté sobre nosotros, que pongas tu palabra, Señor, en mi boca, aunque seamos vil, lo más menospreciado, Señor, pero tú elegiste que de esta manera se predicará el Evangelio, Señor, a través de hombres pecadores. Te damos gracias, Señor, por el Génesis, porque empezamos a entender lo que es el pecado, lo que es la tentación, lo que es la transgresión, lo que es tu castigo, Señor, y debemos entenderlo y afrontarlo, Señor. Por eso es todo parte de tu plan divino, Señor. Cuando estamos sin trabajo no podemos pelear contigo de que dame un trabajo ya, lo declaro y lo decreto. No, Señor, porque tú lo estableciste en Génesis. Del sudor de tu rostro comerás todos los días de tu vida. ¿Y cómo no se va a cumplir tu palabra, Señor? Porque tu palabra sí se cumple. Mi palabrita no se cumple nada. Entonces te damos gracias, Señor. Te pido por cada uno del grupo, Señor, por Andrea, que pueda satisfacer todas las respuestas que tenga, Señor, que tú hables con ella a solas, en grupo, en todo, Señor, que le puedas dar toda la información que necesita su alma, su espíritu, Señor, para revivir y nacer de nuevo, Señor. Te pido por Marcelo también que pueda afrontar todas las pruebas que esté tratando, que tú lo sigas tratando, que lo sigas afligiendo si es necesario, Señor, y que pueda recibir el Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu comience a morar en él, Señor, quebranta su corazón. Por eso te pido, Padre, que todo el grupo reciba tu Espíritu Santo, la confirmación del Espíritu Santo, Señor. También por Cintia, Señor, que te está buscando, que te está anhelando, Señor. Desciende Espíritu Santo sobre ellos. Toma el lugar, toma posesión de sus vidas, Señor. Lo mismo que Gabriel, Padre Santo, que Vanessa, que Elizabeth, poderoso Dios, que Janina, Emilia, Padre Santo. Estás cambiando la vida de todas las personas, Señor. Te pido por Laura también, Señor, que se está sumando al grupo,
por Marcela también, por todos los que se están conectando y están escuchando tu palabra, Señor. Por Iván y su mujer Mercedes, también te pido, poderoso Dios, que están desde Colombia, pero si bien nosotros estamos lejos y hasta no nos conocemos, pero tú sabes el corazón y las necesidades de todos, Señor. Poder, Señor, como dijo el centurión romano, solamente di las palabras mágicas y mi criado sanará, Señor. Y acudimos a ti de la misma manera, Señor. En este momento de necesidad, Señor, de escasez, de lo que sea, de las problemáticas, Señor, tú solo di las palabras, Señor, que esas palabras sí se cumplen y nuestros criados sanarán. Lo creemos, Señor, lo tomamos y dependemos de ti, Señor. Y si no es tu voluntad, Padre, danos fuerza, Señor, danos aliento, danos que no estemos renegando, Señor, de las pruebas, Padre Santo. Y así queremos caminar. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Bueno, mis queridos hermanos, el hombre dominado por una mujer, ese es el pecado de los dos. Exactamente. Exactamente. Un hombre dominado es porque el hombre no está tomando el puesto de cabeza y la mujer está tomando el puesto. Se están invirtiendo los roles. ¿Se entiende? Que eran muy rebuscadas tus preguntas, Laura. La verdad que te felicito. Las preguntas que fueron muy, muy teológicas, digamos. Así que muy, muy bien. Así que bueno. Amén, Andrea, Marcelo, querido. Iván, estabas. Qué grande, Iván. Qué bueno. Qué bueno que estaba. No, no sabía que estabas, pensé que te había ido, pero bueno, yo no los veo acá los que están conectados. Yo veo el numerito de los que están nada más. Así que qué bueno. Saludo para vos, para Mercedes, tu esposa. Bienvenido al grupo. Andrea también, ya nos conocemos. Ya Andrea, parece que la conozco hace 20 años ya, Andrea. Emilia también, siempre está firme. Muchos están calladitos, pero firmes estudiando y Cristo en primer lugar. Sigamos así, que termina la cuarentena y van a ser otras personas. Van a decir un antes y un después de la cuarentena. Esto es lo que va a pasar. Créanlo que es así. Así que bueno, mañana 17:30 horas, tomamos el mismo horario, así que a las 17:30 horas seguimos con Primera de Corintios y bueno, el domingo sí vamos a hacer un estudio solo porque es el Día del Señor y a las 17:30 horas. Ese es el culto del domingo que va a ser una palabra y seguiremos con Absalón o con David. Así que bueno, abrazos, David. Iván, David te dije, Iván te mando saludos, Marcelo, a todo el grupo. Así que bueno, nos estamos viendo mañana, 17:30 horas, con Primera de Corintios, que está súper apasionante ese libro. La verdad que está bueno, no se lo pierdan. Y 22 horas seguimos con Génesis. Mañana Caín y Abel, mañana va a estar buenísimo también. Así que Cintia también, estate conectada, bueno, está siempre. Pero vos que querías Apocalipsis, ahora la tengo con Apocalipsis. Génesis, vos que querías Génesis, ya tenés Génesis y ya te estás llenando de su palabra. Así que bueno, qué bendición y qué lindo. Así que bueno, mis queridos hermanos, a tomar un cafecito, a terminar la noche bien, oren mucho por el grupo, por nosotros, tratemos de conectarnos, de charlar, de contarnos cosas, de conocernos y siempre para bien, siempre Cristo, Cristo. No me interesa lo demás, solamente Cristo. Y podemos ver nuestras vivencias en cuanto a Cristo. Así que bueno, nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.